Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio a otro nivel, aquí en De Facto TV. Hoy es lunes, iniciando la semana. Hoy está muy movida, muy ajetreada esta semana. Qué bueno, ¿no? Es una semana que pronostica bastante movimiento. Desde el fin de semana hubo mucha actividad política. Mucha actividad política y hoy inicia una actividad muy interesante, sobre todo para los perredistas que quieren llevar a una consulta pública este asunto de las reformas y principalmente la energética y la hacendaria. Pero bueno, antes que nada, gracias por estar nuevamente con nosotros y le doy la bienvenida a Enrique Alfaro, como siempre. Miguel, muchas gracias. Y justificamos unos minutitos. Está el tráfico terrible en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que ya es una zona metropolitana, y va pintando para allá, para Monterrey, para el DF, para Guadalajara, que Dios nos libre. Pero por ahí va, el asunto del tráfico ya es insostenible a las horas picos. Daniel Flores Meneses llega en unos minutos más. Pero bien, vamos a iniciar. El tema de hoy es la consulta pública energética del PRD. ¿Es clientelar o busca el beneficio de los mexicanos? ¿Cómo ves? Yo iniciaría por el contexto. Me pareciera que no la tiene sencilla el Partido de la Revolución Democrática. Acaba de salir de un proceso electoral en el que sus resultados fueron muy malos. Hay un factor importante a considerar que es el liderazgo carismático de Andrés Manuel López Obrador, que en esta ocasión va a hacer trabajo pero en contra del PRD. Está construyendo su partido, Morena, y ya anunció que se van solos en esta lucha, como ellos sostienen por la defensa del petróleo, se van solos y no van a acompañar al PRD a su consulta. De tal manera que esta consulta perredista, que en un principio dijeron que pretendían fuera una consulta constitucional vinculativa, queda ahora, según entiendo, en una mera consulta a la población. Pero bueno, decía yo el contexto, un PRD debilitado electoralmente, solo, sin compañía de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento, los demás partidos de la izquierda también divididos, como ya se había advertido por parte de algunos intelectuales. El liderazgo mesiánico de Andrés Manuel López Obrador, así como en algún momento unió a las llamadas izquierdas, ahora las desune, y es en este contexto en que se anuncia la consulta perredista. Pero fíjate que están jugando con el lenguaje. Yo creo que es muy importante, muy interesante que puedan llegar a la consulta con un lenguaje más diáfano, más transparente, porque jugar con el lenguaje les va a resultar un poco contraproducente sin ninguna duda, porque además están jugando con sus intereses, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, yo quisiera observar, antes de entrar al tema ya de lo energético, que por ejemplo en la reforma hacendaria, que de paso de refilón van a hacer la consulta, están aplicando ya términos que ni siquiera están previstos en la legislación o en la propuesta de la reforma, ¿no? La reforma hacendaria. Bueno, además, ni hay reforma todavía, iniciativa de reforma. Sin embargo, también son estrategias para el acotamiento, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahora insistían mucho en que estaban en contra de que se aplicara IVA a alimentos y medicinas. ¿Y qué crees? Qué curioso que el secretario general del PRD, del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Alejandro Sánchez, ahora cambió el término de alimentos, porque es más comprensible para la gente. Van a aplicar IVA en comida. Y eso, la verdad, es así como tu expresión. Como diciendo, les quieren arrebatar. Sí, es risible. Bueno, sobre este asunto vale la pena, tenemos un video. Vale la pena que escuchemos a Alejandro Sánchez Camacho para que veamos qué dice. Y ¿qué creen? Nos acaba de decir, ya está entrando por acá Daniel Flores Meneses. Regresando de los videos, del video seguramente lo tendremos aquí, pues. Vamos a este video. Enrique Peña Nieto, el PRI y el PAN tocan los tambores de guerra contra los intereses del pueblo de México. Anuncian ya con franqueza
que la próxima semana presentarán públicamente su iniciativa de ley sobre reforma energética y también sobre reforma hacendaria. Se quitan la máscara con mucha claridad porque ya reconocen que van a modificar la Constitución para garantizar el capital privado, nacional o extranjero, en Pemex. Además, también aceptan que van a poner en la mesa parlamentaria la necesidad de cobrar el IVA en la comida y los medicamentos. Esto, sin duda, son medidas antipopulares y que agreden el bienestar y la soberanía de México. Pues ahí está el lenguaje, fíjate que están cambiando, por ejemplo, Alejandro Sánchez. Ya tenemos aquí a Daniel Flores Déjenme Meneses. saludar. Bueno, el tráfico en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a estas horas está verdaderamente tremendo. Ah, perdón, tengo apagado el micrófono. A ver, Ahí está. déjenme, es que Ya ya quedó. Ahora Muy sí. bien. Decías que Entonces no tenía prendido el micrófono, pero llegué un poco tarde por el tráfico. El tráfico está verdaderamente increíble. Está terrible cada vez. Tuxtla es ya una ciudad con graves problemas. No sé si al rato van a empezar a poner ya el hoy no circula, man. Bueno, el que quiere circular, pues es el PRD, ¿verdad? Sí, Como tú anda decías, movidísimo. están cambiando ahí todo el vocabulario. Están en un proceso de reestructuración o en un proceso de confrontación que los que quieren llevarlo a la reestructuración, ¿no? Los grupos políticos, acaba de salir este otro grupo. Ebrard tiene su grupo con Manuel Camacho Solís. Que va a venir a Chiapas Va a venir a precisamente Chiapas a también. iniciar. Y entonces todo esto se pone sabroso preelectoralmente para el próximo año, 14, y todavía le sirve para presión a los procesos de cambio de las estructuras de energéticas y financieras que quiere llevar a cabo el presidente, ¿no? comentábamos a tu arribo que cómo han venido mezclando en sus intereses incluso hasta el cambio del lenguaje, que ya no es tan diáfano, tan transparente sobre un objetivo de la consulta, sino el buscar. Y el tema es de que si el PRD lo que busca es un asunto clientelar o en realidad beneficiar a los mexicanos. Y decíamos que cambian hasta los términos, por ejemplo. No hay un planteamiento de una iniciativa de reforma hacendaria ya formal, oficial, constitucional o del Ejecutivo Federal. Sin embargo, ellos ya previeron desde hace mucho tiempo, lo hemos comentado aquí en varios programas sobre esa reforma hacendaria, la aplicación de IVA en alimentos y medicinas. Y ahora el secretario general del PRD dice, ya no dice alimentos, dice, nos van a aplicar IVA en comida. Sí. ¿No? Es que comida significa, aunque no lo quieras, pobreza. ¿Sí? Digo, comida no es normal que comamos todos. Oye, pero una cosa es como tú dices, en ¿no? hacendariamente decir alimentos es muy diferente a decir comida, ¿no? Comida es sustento. Lo básico para alimentarte, ¿no? Y eso pues está terrible porque a mí me parece un lenguaje desatinado que en lugar de que pudiera la gente comprender que efectivamente hay un objetivo del gobierno de cobrar impuestos en ese sentido, no lo hay tal. A lo mejor sí va a haber una clasificación en alimentos, pero pues yo no creo que la comida que tú vas a consumir, tus frijoles, tu arroz, lo de la pobreza, vaya a tener un gravamen, porque entonces sí, esto sería justificado como lo que dice el mismo Alejandro Sánchez, ¿no? El gobierno federal estaría tocando los tambores de guerra contra los mexicanos. No, creo que, imagínate pagar, si la tortilla te vale 14 pesos Y vas a y vas pagar a IVA, pagar IVA, pues te no, van a dar pues tu factura en la tortillería, entonces, o no en el creo. mercado te irán Yo a dar creo tu que factura. el problema económico del país no está ahorita para asumir un costo político y social muy alto, como es el IVA, sobre todo en alimentos básicos, ¿no? Yo creo que si tú vas a un restaurante, bueno, pues ahí sí tendrás que pagar IVA, pero bueno, es normal, todavía vas y pagas el 10% de propinas, Consumo. de consumo, ¿no? Sí.
pero no creo que se vayan a eso. Claro, están en campaña política y los políticos están para eso, ¿no? Para espantar. Para espantar y engañar. Si no espantan, más que engañar, pero más espantan, quieren espantar, ¿no? Quieren espantar y decirle, mira, este cuate va a hacer esto, man. Son comadritas. Pues el tema lo trae muy mencionado, muy apropiado el Partido de la Revolución Democrática, las izquierdas, como ahora se les ha dado... Pretenden reivindicarse, llamar, ¿no? Como las izquierdas, porque con eso de que también ya le jugaron un poquito al poder en varios estados, y aprobaron de qué sabe estar detrás del escritorio y dentro del presupuesto, no es lo mismo ser partido de las izquierdas o de la izquierda que ser gobierno. Claro, y en ese caso la población los ha reprobado porque no mantienen los gobiernos. Donde gobiernan con los siguientes periodos pierden el poder, lo que significa que la población ha aprobado y no ha gustado en todos los casos. Pero bueno, hay un concepto que valdría la pena mencionar, que es la canasta básica, que es casi sagrada. Creo yo que difícilmente los políticos se van a atrever a grabar este concepto, que es el de la canasta básica, que ya de por sí ha subido de precio, está comprobado que por impacto inflacionario. Exactamente, ha subido. Creo yo que este concepto que atiende el consumo de la población con menores recursos va a permanecer intocado. Sin embargo, todavía no hay una propuesta efectiva en el sentido de que se cree este impuesto, pero los discursos ya están a la orden del día. Creo yo que seguramente mucho de este discurso lo vamos a ver en la llamada consulta, en los trabajos previos a la consulta. Andan muy activos los periodistas promoviendo su consulta. Y creo yo que van a usar este lenguaje que no necesariamente se ajusta a la realidad, que es, como bien habría que decirlo en todo su término, propaganda, ¿no? Y la propaganda no necesariamente se tiene que ajustar a la verdad, sino tiene un propósito de conseguir impactar a la población, y por eso buscan términos que consigan mover la conciencia, tocar fibras de la población. Que efectivamente podría ser un asunto clientelar, si lo vemos desde ese punto de vista. Claro. Ok. Sí, yo por ejemplo, creo que el pleito es entre las tribus perredistas. Si vemos el PAN tenía un pleito con senadores, ¿sí? Corderistas y el dirigente nacional del PAN. Ya se pusieron de acuerdo. Yo creo que fue el jefe Diego que les dijo, ¿saben qué? Si siguen así esto, adiós PAN, ¿sí? Adiós, porque se va a acabar, que no va a volver a tener ya ninguna circunstancia, y todavía tenemos muchos boletos de entrada en sus manos. El PAN tiene muchas boletas de entrada. Entonces parece que ya se calmaron, hay algunos golpeteos, pero ya no son los que habían antes, hace apenas unas semanas. Y en cambio el PRD todavía está por verse por quién se van a ir los gobernadores perredistas. Si le van a pagar la cuota a Andrés Manuel López Obrador con sus movimientos que van a comenzar en la Ciudad de México y en otras partes del país, si van a asumir la responsabilidad. Yo quiero saber si Núñez, el gobernador de Tabasco, por ejemplo, le va a mandar la cuota de tabasqueños a los mítines y cuánto le va a costar. Esa es otra cosa bien interesante, ¿sí? El control de los perredistas en algunos gobiernos de los estados. Ahora el PRD ha perdido el control de Chiapas, ¿sí? Que tuvo con este hombre, nada suavecito, ¿cómo se llamaba? Pablo Salazar, ¿sí? Que mantuvo al PRD aquí en Chiapas 6 años, lo mantuvo con los chuchos. Aquí cobraban, aquí venían, aquí todo. Y ellos no, igual que Juan Sabines, los mantuvo también 6 años. Nada más que Juan Sabines fue más listo, ¿sí? Él ponía a los dirigentes del PRD en Chiapas, cosa que no hizo Pablo, o si lo hizo Pablo, lo hizo en concordancia con los grupos políticos, como los chuchos. Pero no sé si estás de acuerdo conmigo, Enrique, pero Juan Sabines sí les comió el mandado y empezó a poner dirigentes expriistas a su modo al PRD, y casi termina con el PRD en Chiapas. Al final lo desfondó. Lo desfondó. Pues bueno, el lenguaje que están utilizando los perredistas
para estas reformas, la hacendaria y la energética, con esta consulta que inician, creo, hoy, por lo menos aquí en Chiapas hubo por ahí una presentación de la ruta que van a seguir para la consulta, la información que quieren aterrizar hacia la gente, hacia la ciudadanía. Y hay algo que me llama la atención, verdaderamente cómo el lenguaje que vienen a utilizar, pues impacta de cierta manera no solamente con los medios de comunicación, pero creo que a estas alturas los mexicanos asimilan más rápido, se politizan más por las balconeadas que se dan en los partidos, en todos sin excepción, por ese jaloneo de intereses, y algo que impacta es lo que dice Mario Delgado, senador por el Distrito Federal. Mario Delgado Carrillo es el presidente de la Comisión del Distrito Federal. Dice que esta reforma, la energética, esta sí necesariamente se debe de consultar a los mexicanos. Y yo pregunto, bueno, ¿esta sí? ¿Y por qué las otras no? ¿Cómo ves? Bueno, de entrada hay una diferencia en el planteamiento de este presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, porque lo que él plantea es una consulta constitucional, un referéndum vinculatorio, que tendría efectos legales en caso se realizara, pero creo yo que a pesar de que es una declaración muy reciente, ya hay distancia en cuanto a lo que finalmente el PRD está promoviendo, porque finalmente quedó en una consulta simple, sin efectos legales, e incluso comentabas, ya tienen planeado toda una manifestación para efectos de hacer entrega de los resultados de esta consulta, de tal manera que lo que era un propósito verdaderamente ambicioso, que era hacer esta consulta constitucional, termina en una consulta propagandística. Sí. Pero también lo que hay que ver aquí, y el riesgo que se corre, es que Morena, que ya se deslindó del PRD, dijo, yo en la contienda, Andrés Manuel ya dijo, en la contienda de la reforma energética, la consulta, yo no voy con PRD. Más vale solos. Sí, y el PRD ya también se va a deslindar de Andrés Manuel. Pero falta Marcelo Ebrard y Camacho Solís, la otra ala, y los bejaranistas, ¿sí? Aunque ¿sí? Miguel Mancera confirma que igual está en contra de la privatización y de ese concepto que han venido manejando. Sí, pero él se está y moviendo él se suma al concepto de unidad de las izquierdas y del PRD para esta consulta popular. Sí, pero se está sumando ahora y al señor Como todo lo gobernador o jefe de gobierno o lo que sea del Distrito Federal, ¿sí? Pues está diciendo ahorita eso cuando ya no tiene ningún remedio. Sí, ellos sabían cómo estaba totalmente descuacharrangado o desconchinflado, como dicen aquí en Chiapas, hay una palabra muy a mí me gusta, pero no es descuacharrangado, es Disculpen ustedes, ¿sí? pero es que está muy gracioso eso. Y entonces, ¿cómo está descuacharrangado el PRD? ¿Sí? Yo quiero saber si van a tener la capacidad de volverse a unir. Descacharrangado, de changarro. No, descuacharrangado, Okay. de rascuache. Pero hay otra palabra muy bonita que se dice mucho aquí en Chiapas, desguachipado. Desguachipado, ¿no? Que me gusta mucho a mí esa palabra desguachipado, ahí todo. Muy a los Flores Meneses, ¿no? Y entonces, ahorita el señor jefe de gobierno del Distrito Federal, porque también tiene su propio grupo, porque también está luchando por el poder en el PRD. Lo que tú comentas, yo creo que sí es un acierto, y no solamente porque sea iniciativa de los perrodistas, los panistas incluso en el PAN, en el seno del PAN, en las reformas que ellos plantean, están planteando en la reforma político-electoral que se avance sobre la integración o reforma constitucional del referéndum en el plebiscito. Esto para efectos de que las consultas que vayan a aterrizar tengan el sustento legal constitucional y se tomen como tal. Efecto. Pero, aguas, ¿qué pasaría entonces con la representatividad popular? Porque si nunca han consultado nada y ahora se ven en la necesidad de consultar a los mexicanos, a mí me parece verdaderamente importante
que se realicen foros abiertos o consultas abiertas para que cualquier propuesta de ley que concierne al ámbito nacional y al impacto en detrimento o a favor de los mexicanos, bueno, por lo menos se les pregunte, ¿estás de acuerdo o no? Claro. Eso sería un éxito en la reforma política. Eso sí debe pero no estar. en la coyuntura de un solo No. tema. No, pero fíjate tú que ojalá venga la reforma política y se ponga el referéndum y todo eso dentro de la Constitución, ¿no? Que se dé. Pero, por ejemplo, dice Miguel Ángel Mancera que él está en contra de la privatización que Pemex, ¿no? Pues lo mismo dice el PRI. El PRI nunca ha dicho vamos a privatizar Pemex, ¿sí? ¿O ya lo dijo? No, para nada. La posición del PRI es exactamente la misma, ¿sí? Hay que darle, ¿sí? Porque el 40% de los apoyos de la Secretaría de Hacienda salen de Pemex, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues tampoco va a privatizar y quedarse sin nada, ¿sí? No, si la privatización no está en juego aquí, está en el juego y rejuego político, ¿sí? De las izquierdas y de las derechas y de los centristas. ¿Sí? Pues en ese acomodo que dices que ya los panistas lograron, quedan ahí algunos resquemores que zafín zafado todo es perdonado, con la nómina lo resolvemos o quién sabe, pero pues va por esa vía yo creo. Que acordemos que el escandalazo fue la lana, ¿no? La última creo que fue el domingo, ayer o antier, ¿no? Que en Nuevo León por poco le pegan al señor Gustavo Madero. ¿no? Bueno, pero en el PRD esas diferencias como que no encuentran todavía el cauce. Ni van a encontrar. ¿No? Y por lo que dijo Andrés Manuel, allá en el Distrito Federal lo comentó, de que él se deslinda del PRD porque además los acusa y dice, no, es que ellos se han entregado directamente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al Pacto por México. Y nosotros somos independientes, dice. Bueno, al respecto tenemos un video, tenemos ahí, y dio una entrevista después de ese evento en el Distrito Federal, le tomó la protesta ahí a la dirigencia de Morena, en Tlalpan creo, o por ahí en alguna delegación. Y dijo esto, vamos pues a este video. Es un régimen corrupto y esto no va a mejorar hasta que no logremos entre todos la transformación que necesita el país. No se puede con un grupo corrupto en el gobierno mejorar la situación del país. ¿Cómo se va a poder enfrentar o castigar a ladrones con ladrones? Nunca. O sea, ¿qué garantía hay de que Peña, Salinas, Chong, ¿cómo se llama el que está en la Procuraduría? Murillo Karam, actúen con rectitud, con honestidad, si ellos en su historial, en su trayectoria, han demostrado que son deshonestos, que son corruptos? O sea, ya basta de farsa, que vamos a manifestarnos pacíficamente el domingo 8 de septiembre en el Zócalo, porque quieren aumentar el IVA, quieren aumentar los impuestos, quieren seguir afectando a las clases populares, a la clase media, y quieren también entregar las ganancias del petróleo, quieren robarse las ganancias del petróleo. Entonces tenemos que defender la economía popular y tenemos que defender a la nación. Bueno, no es de sorprenderse, ¿verdad? Lo que dice AMLO pues siempre ha sido así, ¿no? Es el francotirador de a todo El lo que defensor se de la mueve. nación, ¿no? Digo, por Dios. ¿Se acuerdan Oye, sí será el aquella, defensor de la nación. Sí, sí. ¿se acuerdan defender la aquella nación. foto que fue portada de Proceso donde está Andrés Manuel López Obrador sangrando por la sien? Por la herida. Luego de que fueron desalojados cuando bloqueaban un pozo petrolero en Tabasco, en sus orígenes, ¿no? Pero bueno, yo decía que Andrés Manuel López Obrador tiene la maquinaria de movilización bastante aceitada, se la llevó. El PRD se quedó sin ese apoyo, ese núcleo de gente acostumbrado a la, esa ruedita de la silla. movilización callejera. Y yo temo que pudiera la consulta representar
en algunos lados un fracaso para el PRD por la poca participación que pueda tener. No imagino en el norte, en los estados del norte, donde el PRD no tiene mayor presencia, ¿cuál puede ser la respuesta a una consulta de esta naturaleza? A ver, ¿tú crees que Quintana Roo, Yucatán va a haber una gran respuesta para el PRD? No. No, para nada. En Villahermosa, en Tabasco, por estar un perredista ahí, a lo mejor. Si lo organiza el gobernador, ¿eh? Oye, y a propósito de Tabasco, a mí me llama mucho la atención. ¿A qué niveles están llevando el lenguaje los periodistas? Arturo Núñez dice ayer, alerta al gobierno federal y le dice, cuidado, porque puede haber un estallido social. Por la pobreza, sí, claro. Permíteme. Y que se pueden ir a las armas en el sureste. Pues sí, bueno, ya entró a la dinámica de Andrés Manuel. Y da la referencia de que cuando él fue subsecretario de Gobernación y estuvo involucrado en el análisis, en la investigación de los grupos guerrilleros, hace la alusión al ERPI, al EPR en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas. Claro. Y dice, cuidado, si no se resuelven las reformas en el ámbito de atender a la pobreza, la gente está a punto de tomar las armas. Sí, pero es que don Arturo ya entró a la dinámica del partido, del PRD. Está secuestrado, ¿no? Sí, Por el sí. eje. Y entonces tiene que entrarle a Luna, porque si no se va a ver muy mal. ¿Sí? Pues qué ¿Por quién va a estar con melón o con sandía? ¿Con Ebrard o con este o con el otro? Pero además, esto que dice Núñez no tiene nada de raro. Hace 2 semanas estuvo Janet Napolitano, que es la de Seguridad Interna de Estados Unidos. Que iba a venir a Chiapas y Sí, se canceló. vino y firmó un convenio. Bueno, pues hace 3 días estuvieron los del FBI aquí en Chiapas, ya hablando con la Coordinación de Seguridad Pública de Chiapas para darle... Otro convenio. No, son convenios, sí, pero lo que yo quiero decir es que la prioridad de Estados Unidos en este momento, más ahora que Obama pidió ya cierre de fronteras, de embajadas en varias partes del mundo porque localizaron por ahí algunas unas amenazas terroristas. Ahora por la vía del sureste. Dijeron, Chiapas, cuidado con Chiapas, ¿eh? Y vamos a tener aquí al FBI, la CIA y de muchas, ¿eh? Pero también la declaración de Núñez responde a la lógica de atiéndannos, urge, dennos recursos, ¿no? Como gobernador tiene que pintar el panorama. Sí, pero lástima que no lo hacen todos los gobernadores del sureste. Bueno, Nada más lo hace él. todos En están Chiapas la hubo un misma tiempo en que se decía dimensión. que Yo todo creo estaba que sí, a lo bien. mejor el que no está en la misma dimensión es Quintana Roo, porque tiene Cancún, ¿sí? Yucatán tiene una base sólida en el turismo muy importante, pero Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, pues no, esos andan ahí cascabeleando, mano. Pues bueno, el lenguaje lo están utilizando al máximo y habrá que ver cuál va a ser la respuesta de la ciudadanía, porque tampoco se la traga nadie así tan fácil, ¿no? Y para cerrar con broche de oro, el que está haciendo un trabajo fino, a mí me parece, desde el punto de vista político y estratégico en el interior del PRD, que los chuchos se la están llevando pian pianito, pero están revoloteando a otro nivel, al grado tal de que fue Jesús Zambrano a ver a Ignacio Lula da Silva. Sí, ya lo invitó, ¿no? Y lo invitó para que venga a la tercera plenaria del PRD. Está bien, no. ¿Qué crees? Pero fíjate. Que Lula da Silva dijo, sí, con mucho gusto. Voy. Claro. Pero acuérdense ustedes que el primero que trajo a Lula da Silva fue el presidente Zedillo, por la apertura de la Cruzada Nacional contra el Hambre. No, perdón. Digo, estamos en este sexenio y es Enrique Peña Nieto. Por eso, ¿a quién yo? Ernesto Zedillo. Ernesto, perdón. Enrique Peña Nieto, perdón. Don Ernesto ya está dando clases allá. ¿En dónde es que da clases? En Harvard. No, da en... por ahí. Pero bueno, universidad. En la ranchería Enrique del Peña norte. Nieto lo trajo, lo llevó y habló sobre lo que él hizo contra el hambre. Pues no lo hizo tampoco muy bien porque ya se le levantó todo Brasil al señor Lula. ¿Qué fue a pedir? Zambrano fue a decirle, vaya para que hable de cómo le hizo Petrobras. Para que entraran las, bueno, a ver si no lo trae, a eso viene. A ver, ojalá y resulte, ¿no? Porque Pues, siempre es bueno conocer El las Congreso circunstancias de los Nacional demás. del PRD va a ser 9 y 10 de agosto, ¿no? Sí. Su plenaria, y ahí viene Lula da Silva, vienen otros representantes de izquierda de países de Sudamérica, y eso va a ser muy interesante porque vienen de Argentina, de Venezuela, de Bolivia. Mencionaría de refilón, para entender lo de Lula, que tanto el PRI
como el Partido de la Revolución Democrática, pertenecen a la Internacional Socialista. Sí, claro, y también al el PT de Lula, igual. A la Asociación de Partidos Políticos de América Latina, la COPAL. Sí. Y entonces, inclusive Muñoz Ledo fue presidente, claro. Luis Donaldo Colosio también fue presidente. Hubieron varios presidentes mexicanos que han estado ahí Pues en el partido. Lula da Silva da acuse de recibo personal a Jesús Zambrano y le dice que el PRD es de los grandes aliados de la izquierda de Latinoamérica. Lo que te dice también, te manda un mensaje que el PRD de los chuchos de Zambrano se está fortificando a través de esa línea para dejar a un lado a los otros que no tienen esa fuerza internacional que ellos ya han adoptado. ¿Sí? Eso también es parte de las fuerzas políticas. Le caería muy bien al PRD la visita de un personaje como Lula, claro, que conserva una gran popularidad luego de haber concluido su administración, y pese a los escándalos de corrupción mantiene todavía una imagen muy favorable, de tal manera que la presencia de Lula fortalecería mucho la imagen del PRD, que además es un modo de tomar distancia del otro líder carismático mexicano, que es Andrés Manuel López Obrador. No, y el otro carismático, ¿dónde dejas el carisma de Marcelo Ebrard? ¿O del gobierno del Distrito Federal? ¿A Mancera? Digo, son carismáticos también, ¿o no? Pues sí, pero no son tan simbólicos, ¿no? No son referencias internacionales aún, Sí, están no. haciendo su labor. Bueno, yo creo que Ebrard hizo un trabajo internacional bastante bueno, ¿eh? Siempre se las pasó por allí, por fuera de México bastantes veces. Pues yo creo que es más estratega, ¿no? Va a Sí, esperar los momentos oportunos para la coyuntura y entonces ya entrarle con una estructura propia de la que ya está armando. También creo hizo un grupo, ¿no? Una corriente. Sí. Sí, está con Cada candidato a la presidencia del PRD está haciendo su propia tribu. Pues miren, para finalizar en este tema que va a estar bastante interesante, a ver la consulta hasta dónde va a llevar. Miguel Barbosa está haciendo su chamba, pero todos crearon frentes ahí. Pensé que iba a ser Miguel Culebro, ya está también haciendo la suya, ¿no? Todos hicieron sus frentes, como que se dividieron ahí el trabajo, y Miguel Barbosa acaba de anunciar que van a sentarse los senadores del PRD. No, y están ahorita sentados con el secretario, ¿no? No, pero va a ser con 3 titulares. Ah, sí, con Videgaray también, ¿no? El secretario de Hacienda, de Gobernación y de Energía. Sí, ahí va a estar buena esa reunión. Para saber cuál va a ser el rumbo del país, en qué situación se encuentra actualmente, pero digo, con mucha habilidad, mientras llega ¿Habilidad de quién? De los perredistas. ¿De los perredistas? Sí. ¿O de los secretarios? Porque los secretarios van a tratar de ir a convencer a los perredistas sobre la cuestión energética. Sí, por supuesto. ¿Sí? Pero lo que quieren ellos en el preámbulo, pues en esa negociación, antes de que llegue la iniciativa de Peña Nieto, bueno, pues vamos a sentarnos a ver de qué se va a tratar, ¿no? ¿Qué invitas? ¿No? Sí, o de cómo me toca poner. No, al rato ya. ¿Cuántas vamos a tener en la mesa? Bastantes iniciativas, ¿no? Y se va a enriquecer, porque entonces al final, si se hace una consulta y que tiene que aterrizarse, a fuerzas va a haber consultas, pero ya constitucionales de parte del Senado, se tendrán que hacer foros oficiales, no va a haber de otra salida. Ahorita la hacen como partidos, ¿no? Pero después tendrá que haber una constitucional, o sea, una que provenga del Senado y de la Cámara Baja. El propio senador Zoé ha exigido que se reglamente la ley de participación ciudadana, ¿no? Que ya se aterrice estos conceptos como el de referéndum, plebiscito, estos modos en que la población de puede alguna participar. manera está de acuerdo, de alguna manera, de acuerdo con el PAN. Primero la reforma política, porque si no hay reformas políticas, Dios mío, y fíjate va a ser un agarrón de padre y señor Zoé nuestro, Robledo, ¿no? está haciendo un trabajo muy interesante también. Anda muy activo. Vamos a buscar la forma de que podamos platicar con él aquí en estos estudios. Yo estoy seguro que si él nos está viendo, habrá de tener comunicación con nosotros, y estoy seguro que vamos a tenerlo aquí. Son estudios de otro nivel. De otro nivel, a otro nivel. Pero bueno, les decía yo de Miguel Barbosa, y aquí hay una entrevista muy interesante. Muy bien. Porque ahí podemos partir ya de hacia dónde quiere ir y cuál es el rumbo que están tomando.
desde el trabajo legislativo, desde las organizaciones, desde el Comité Central del Partido, desde sus delegaciones y etcétera, ¿no? Y entonces veamos pues qué dice Miguel Barbosa antes de terminar con esto. Estableció el acuerdo de llevar a cabo un periodo extraordinario en la segunda quincena. Es un periodo extraordinario en dos partes, en la última semana y en la semana anterior a la última. Sí. En las dos últimas semanas de agosto habrá periodo extraordinario, ¿sí? Los temas, no se ha fijado acuerdo sobre los mismos, pero claro que todos identificamos cuáles deben de ser. A ver, todo deriva de una reunión que tuvimos los coordinadores del Senado con Luis Videgaray el pasado viernes en la Secretaría de Gobernación, en un edificio de la Secretaría de Gobernación. Y ahí acordamos llevar a cabo una reunión ayer, en donde estarían ya los coordinadores de diputados y estaría Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño. No es consecuencia de los acuerdos del Consejo Rector del Pacto, lo digo de manera clara, ¿sí? Deriva de esa circunstancia, porque yo soy de los que sigo sosteniendo que los pendientes del Congreso se resuelven en el Congreso. Así es que esos son los temas que tratamos. Y la siguiente semana concluiremos el acuerdo para precisar las fechas exactas de la celebración del periodo extraordinario, los temas y los mecanismos para construir los acuerdos, porque no se puede abrir un periodo extraordinario sin acuerdos. Pues ahí está, en el contexto general, pues cada quien le reza a su propio Cada santo, quien con su cada cual. y que esto dará para más. Por hoy, pues no nos resta más que darles las gracias y, como siempre, les deseamos, por favor, sean felices. Buenas tardes, buen provecho. Coma sabroso. Aunque sea cochito. Aunque sea cochito. Claro. Gracias. Participa en el Medio Maratón Chiapas este próximo 22 de septiembre. Ramas varonil y femenil en las categorías 5, 10 y medio y 21 kilómetros. Bolsa de premiación de 70,000 pesos. Además, si terminas tu categoría, entras a la rifa de un auto. Más información e inscripciones en www.maratonchiapas.com. No te lo puedes perder. Asiste con toda tu familia. Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Él la maltrataba, su hijo lo sabía, su familia lo sabía, su amiga también lo sabía, sus vecinos lo sabían y nadie dijo nada. Si tú callas, también maltratas. Ante la violencia contra la mujer, denuncia en Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer. Gobierno del Estado. Chiapas nos une.